Buenas tardes, estudiantes de 11º grado. Espero que hayan tenido una excelente semana rodeado de el amor de sus seres amados. Bien, la tarde de hoy vamos a dar inicio con el tema, ¿verdad?, de lectura y biografía. Cuando nosotros hablamos de lectura y biografía, ¿nosotros a qué nos referimos? Nos referimos a que para que exista una lectura debió o debe existir un escritor. Entonces, debemos aquí ponernos a pensar que cuando se nos asigna en el colegio por parte de la profesora leer una obra o leer un cuento o cualquier lectura que nosotros tengamos que presentar, nosotros, ¿qué debemos hacer? Lo primero que nosotros debemos hacer es buscar la vida de ese escritor, la biografía. ¿Y qué es la biografía de un escritor o de un autor? No es más que la vida desde su nacimiento hasta su muerte o hasta la parte donde él hace sus escritos. Cuando nosotros conocemos la fecha de nacimiento, la fecha de su muerte, cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, los estudios realizados, cómo se perfeccionó, en qué se destacó, nosotros tenemos ya una idea de por qué el autor escribe una obra, por qué se destaca en ese género. Y la biografía de un autor o de un personaje no se va a escribir la biografía de cualquier autor o cualquier personaje. Se escribe la biografía de una persona que ha destacado y que ha dado, ha demostrado y ha aportado algo significativo a la sociedad, algo que va a ser constructivo, algo que él ha escrito para que nosotros enriquezcamos nuestro conocimiento. Va a dar un valor único. Entonces, por eso se escriben, por eso es que se escriben las biografías, los recorridos que él hizo en cada lugar, qué hizo en un lugar determinado, qué trabajo realizó, por qué lo realizó. Entonces, una vez que ya usted tenga esos datos ya formados, usted va a leer una lectura y usted va a hacer la lectura. Cuando usted va a leer la lectura, usted tiene que hacer una lectura comprensiva, una lectura en un lugar que usted esté acogedor, tranquilo, que usted pueda comprender, que tenga concentración, que usted pueda disfrutar esa lectura. Porque cuando usted lee, usted imagina, usted viaja, usted se imagina algo diferente, porque cada uno de ustedes tiene su manera de ver y entender lo que en un escrito hay. Entonces, cuando suceden estas cosas, el lector disfruta. Y una vez que ya él conozca los datos y ya haya leído la introducción, en la introducción de un documento o de un escrito, allí usted va a encontrar partes de importantes de lo que tiene la lectura. El escritor en esta parte tiene que ser muy astuto,
debe presentar una introducción que llame la atención al lector, para que el lector despierte ese interés por querer saber de qué trata esa lectura, de qué trata el tema. Entonces, cuando yo voy a leer y yo voy a hacer lo siguiente. Yo no puedo hacer una lectura velozmente. Yo no puedo hacer una lectura donde yo voy a leer y no voy a comprender. Si yo no entiendo una palabra desde el inicio, si yo no comprendo lo que me dice una oración, yo no voy a entender nunca de qué va a tratar la lectura. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Informarme, buscar información, saber el significado de ese concepto que desconozco para poder comprender lo que en esa lectura se me quiere decir. Pero si usted lee veloz, usted no va a entender. Usted no va a entender nada porque usted lee como carretilla, dicen por ahí. Usted tiene que hacer un análisis, usted tiene que ser analítico, analizar cada línea, pero claro, de una manera que usted pueda comprenderla. Usted debe contextualizar, saber cuándo se escribió, en qué época se escribió, cuál es la opinión de ese autor, qué quiso decir con esa lectura, qué mensaje quiere aportar, por qué escribió eso. Entonces, eso es contextualizar. Eso es contextualizar. Saber qué quiso decir el autor cuando escribe. Debemos marcar, debemos subrayar, debemos resaltar. ¿Para qué? Para tomar los datos importantes de esa lectura y que esa lectura sea leída para que pueda ser comprendida. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta cuando voy a leer? Cuando yo voy a leer, yo debo formularme hipótesis, ¿verdad? Con los datos que yo tengo, los datos recogidos que yo tengo ya, yo voy a formularme hipótesis y voy a realizar mis predicciones, ¿verdad? Voy a decir, esto sucedió por esto, aquello sucedió por esto, y es cuando nosotros nos vamos a formular preguntas sobre lo leído, sobre lo que yo leí, sobre lo que yo entendí. Voy a formularme unas preguntas, preguntas y preguntas. Esas preguntas a mí me van a servir para aclarar dudas sobre el texto que yo acabo de leer. ¿Qué debo hacer? Leer, leer, leer. Es decir, releer una, dos, tres veces la lectura para poder comprenderla, para poder saber de qué trata esa lectura. Entonces, cuando yo pienso en voz alta, yo memorizo porque yo me estoy escuchando. O sea, pensar en voz alta es que lo que yo tengo aquí, yo lo voy a hablar, yo lo voy a decir y yo lo voy a memorizar y lo voy a tener aquí. ¿Para qué? Para asegurar la comprensión, para saber que lo que está allí yo lo comprendo a cabalidad, yo lo entiendo. Entonces, todos esos tatitos, todas esas pequeñeces, usted las debe tener en cuenta para tener una excelente lectura, para que usted comprenda lo que usted lee, entienda, viaje, se entretenga, imagine, disfrute la lectura, viva la lectura, goce la lectura. Busque algo que le llame la atención por el estrés, por el cansancio, por las preocupaciones, algo que le va a ayudar
en su vida personal o profesional, porque hay diferentes escritos filosóficos, religiosos, espirituales, de terror, de temas románticos, de superación personal en este tiempo en el que estamos, vivimos en un estrés, que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, y tenemos que hacerlo de una manera que nosotros no nos sintamos tan presionados. Entonces, si usted lee algo que le va a ayudar, algo que le va a cambiar la vida, usted no necesita conversar con nadie, porque usted está leyendo, usted se está informando, usted está adquiriendo un conocimiento, usted se está enriqueciendo, usted se está imaginando, usted está viviendo, usted se divierte, se entretiene. Cuando nosotros creamos imágenes mentales, nosotros nos imaginamos muchísimas cosas. Y esas descripciones vagas, que no tenemos clara el significado, le van a ayudar a ustedes a que hacer que sus pensamientos fluyan, salgan de ese estrés, que usted pueda imaginar. Usted toma una lectura y le hablan de la naturaleza, y en esa naturaleza hay ríos, hay pajaritos cantando, quizás los trinos en la mañana. Qué delicioso, qué ricura. Entonces, son pequeñeces que usted, ¿verdad?, debe tener en cuenta. Usted debe tener reglas para leer. Hay que leer de forma activa. Claro que va a tomar un poco de tiempo, porque yo voy a hacer una lectura activa pasiva. Es decir, la voy a hacer muy, muy lenta, pero la voy a degustar y la voy a entender. Entonces nosotros debemos, ¿verdad?, hacer esto, porque nos ayuda a memorizar y a comprender mejor. Cuando usted realiza esto, usted entiende lo que lee. Y si usted no entiende una palabra, una oración desde el inicio, busque información en el diccionario, con el celular, pero búsquela para que pueda entender lo que se quiere decir, lo que le quieren decir ahí. Es importante leer y recordar el título. Si usted lee y usted no se acuerda del título, ¿qué hizo usted? Si a usted le preguntan cuál es el título, no sé de qué estaban hablando, no sé de qué trata la lectura. Entonces, una vez que yo tenga el título listo, yo, y recuerde lo que me quiere decir la lectura, yo voy a tener una idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Es la que expone el contenido, es decir, la que pone lo más importante. Por ello, no puede suprimirse, no se puede quitar, porque no puede suprimirse, no, tiene que estar allí. Cuando nosotros tenemos la idea principal, ella tiene autonomía, ella no depende de más nadie, ella es la idea principal, el eje principal de todo. Cuando usted lee y no entiende o no encuentra la idea principal, porque se puede dar ese caso, no está explícita, usted debe deducir la idea principal. Pero para deducir esa idea principal, usted debe tener una organización. Y la organización va de una observación, una selección y una escritura.
Usted observa todo el texto, toda la lectura. Una vez que usted observa la lectura y observa el texto, usted va a seleccionar aquellas palabras clave o aquellas oraciones clave y usted después va a unir para sacar una idea principal. Una vez que ya usted seleccionó y sacó la idea principal, usted va a escribir esa idea, porque ya usted está seguro de lo que usted realizó. Entonces, con esa organización, usted puede extraer, sacar de un texto o de una lectura lo que no está explícito. Usted tiene que, para poder sacar la idea principal, usted tiene que leer con atención y conocer el vocabulario, dominar el vocabulario. Si usted no conoce el vocabulario, si usted no sabe de qué trata, usted entonces no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted no conoce el vocabulario, usted no domina eso. Si usted no domina las palabras, los conceptos, usted está perdido, porque usted debe conocer y si no los conoce, buscar, escudriñar. Yo debo seleccionar la idea que mejor responda a la información que yo he recogido, a los datos que yo he recogido, con la selección que hice al inicio, observar y seleccionar. Probablemente esta sea la idea principal, entonces ya yo la tengo. Hay que interrogar al párrafo para estar seguro de que esa es la idea principal. Debo sintetizar y formular un nuevo título, qué sé yo. Entonces, jóvenes, usted tiene que leer con atención, conocer cada detalle, manejar el vocabulario que está allí. Y si no lo maneja, buscar información, escudriñar, saber que lo que usted está buscando y no lo sabe, ya lo puede encontrar allí. ¿Cómo yo puedo identificar una idea principal de una idea secundaria? Bueno, la idea principal es la que me va a dar la información básica para el desarrollo del tema o de la lectura. Y la secundaria es la que me va a dar los detalles de la idea básica. Va a ir paso a paso explicando con lujo de detalle lo que me da el tema principal. Entonces, jóvenes, leer es viajar, es entretenerse, es divertirse, es gozar. Solo que hay que seleccionar bien cuál es el tipo de lectura que yo debo leer, la que me va a ayudar a crecer profesionalmente como persona. Una vez que yo tenga eso claro, yo voy a tener una excelente lectura. Ya teniendo todo eso, esa lectura, yo puedo extraer, conocer la idea principal. Si una lectura no tiene título, yo puedo colocarle el título. Puedo decir, bueno, este va a llevar este título. Cuando el autor escribe, el autor no escribe por escribir. El autor antes ha hecho un análisis de lo que él va a escribir, un análisis de lo que él quiere plasmar y de lo que él quiere decir, un análisis de lo que él puede hacer que él escriba algún hecho, un acontecimiento que le ha sucedido, le pasó a él o que él observó, que él vio y se inspiró. Y bueno, tuvo la iniciativa de
escribir, se inspiró, se llenó de valentía y va a transmitir sus sentimientos, sus opiniones. El lector los va a degustar de una manera que va a disfrutar la lectura. Entonces, para leer, ¿qué debemos tener en cuenta? Un lugar apropiado, un lugar donde haya tranquilidad, donde sea acogedor y donde yo pueda comprender, donde yo pueda hacer mis preguntas en voz alta, pueda pensar en voz alta para poder memorizar. Si usted sigue al pie de la letra cada uno de estos datitos que se le han dado, usted puede ser un excelente lector y usted va a comprender rápido porque ya usted va a leer. Usted lee 15 minutos todos los días, en la mañana o en la noche, y usted acumula información, esa información valiosa, esa información enriquecedora, esa información que le va a llevar a usted adelante, a seguir, a querer leer más, porque usted está disfrutando esa lectura. Entonces, buscar, seleccionar qué lectura debo yo realizar. Cuando usted realiza la lectura, cuando usted es capaz de analizar y contextualizar cada uno de los hechos que en esa lectura está, que el autor nos brinda, usted no va a tener ningún problema y usted va a extraer su idea principal, luego las ideas secundarias. Y usted se va a hacer partícipe, usted va a ser uno más en esa lectura, porque usted va a tener una imaginación mental. Cuando nosotros tenemos esa imaginación mental de la lectura, porque la lectura nos lleva a nosotros a imaginar, vamos a decir que hay descripciones de la naturaleza, de un bosque. Usted se imagina un bosque con flores, con árboles, con riachuelos, con quebradas, con ríos, cascadas, y usted se va imaginando que usted está allí y usted se refresca, usted sale del estrés, usted sale de ese caos que tiene. Entonces, usted ha comprendido la lectura, está viviendo la lectura, está disfrutando esa lectura. Entonces, lo primero que debo hacer cuando me dan una obra, me asignan una obra, o cuando me dan una lectura para que yo la lea, debo ver dónde está el autor, buscar información del autor, que es la biografía, y preguntar por qué el autor se inspiró, por qué el autor escribió acerca de ese tema. Entonces, en la biografía del autor están todos sus datos, todos sus estudios. Está allí colocado en qué género él se destaca. Entonces, cuando ya usted conoce la vida del autor, cuando ya usted sabe eso, usted va a leer. Ya usted sabe que él tiene un género y una manera de escribir. Entonces, usted lee. Usted va leyendo, recuerde, lentamente, analizando. Usted tiene que ser analítico. Estar en un lugar acogedor, donde usted pueda memorizar, concentrarse, imaginar, viajar, más que todo viajar con la lectura. Si en una lectura a usted le hablan de una ciudad llena de luces, de glamour, llena de cosas impresionantes, usted se va a animar, usted va a estar allí presente, viendo, imaginándose. Y recuerden, para encontrar la idea central en una lectura,
Yo debo organizarme. ¿Y cómo me voy a organizar? Voy a hacer una observación, luego una selección y por último voy a escribir, porque ya yo observé, ya yo seleccioné y ahora sí puedo extraer mi idea principal que no estaba explícita, que no estaba allí, pero que ya yo la deduje. Entonces, jóvenes, si ustedes siguen cada una de estas recomendaciones, cada uno de estos pasos que se le han dado aquí, usted puede llevar y realizar una lectura que usted va a disfrutar, que usted va a degustar, que la va a llevar a imaginar lo hermoso, lo importante, lo interesante de esa lectura. Entonces, de repente usted no tiene la solvencia económica para viajar y hay una persona que sí viajó allá y conoció ese lugar y viene y le cuenta que toman un café en un lugar y empiezan a contarse. Sí, usted no ha visitado eso, pero usted puede mantener una conversación porque usted leyó acerca de todos los lugares que él visitó. Y usted no se va a quedar en la nebulosa ni pensando, ay, no, y no se va a impresionar porque usted leyó. Él se impresiona con su vista, usted se impresiona con la lectura. Así que, jóvenes, ustedes tienen que ser muy, muy astutos, comprender todo lo que se tiene que comprender, que usted pueda de, gustar esa lectura, que le llame la atención. Entonces, bueno, no los exhorto a que ustedes sean esos lectores que se animen a leer, que busquen la lectura que mejor les parezca, que les ayude profesional y personalmente para que usted adquiera pues los conocimientos y se distraiga. Hay tantas maneras de distraerse. Hay personas que tienen una biblioteca llena de libros en donde leen. En cada país que van, compran un libro y lo leen. Eso es buenísimo, la lectura. Hacer lectura todos los días, hacer lecturas que te van a llenar de, de conocimiento, te van a ilustrar. Entonces, jóvenes, no me queda más que decirles que tengan el hábito de la lectura. Tengan el hábito, lean. 15 líneas de un párrafo, lean. Entonces, nos vemos el próximo sábado a la misma hora y que tengan una excelente semana.